Bueno, perfecto. Entonces ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla de Python IoT. Y como hasta ahora recién les comentaba, esta va a ser una charla informativa. La idea es que puedan conocer un poco de qué se trata acerca de este mundo. Va a ser una charla totalmente suelta, donde podamos charlar acerca de esto y cualquier duda que pueda llegar a surgirles mediante la charla. Saben que me pueden interrumpir. En ese aspecto no hay ningún inconveniente. Y un poco la idea es mostrarles como una demo de lo que más se hace en el curso, ¿sí? Yo voy a mostrarles como si fuera el spoiler de lo que se llega a poder resolver con todo lo que se aprende en el curso, con todos los conceptos y todas las cosas que más rodean a IoT, como para hacer una idea de qué es lo que hace una persona que trabaja en este mundo, que trabaja de esto o que trabaja con este tipo de tecnologías. Más allá de todo, igual como todas las especializaciones que damos en Innovio, todos los cursos, no solamente vamos a hablar de cosas de IoT, ¿sí? Sino también vamos a hablar de cuestiones que rodean al mundo de IoT, que no son tal vez 100% de IoT, o sea, quiero decir que lo van a encontrar en un montón de otros lados, pero que son cosas muy fuertes o importantes en este mundo y que también uno las aprende por contexto. Como por ejemplo pasa en los cursos de Python, que uno estudia Python, pero aprende un poco de GitHub en el medio, porque es necesario, es una herramienta que se utiliza, y bueno, lo mismo va a pasar en este curso, ¿sí? Como todos los cursos, van a haber herramientas que rodean al contenido. Así que arranquemos nomás a hablar sobre qué es IoT, ¿sí? IoT es una sigla que significa Internet de las Cosas. Esto nace cuando nace Internet y la necesidad de conectar máquinas a Internet. Es muy importante este concepto porque en un principio era para tal vez cosas muy básicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía un motor funcionando en la fábrica que, por ejemplo, no sé, funcionaba 24 horas, funcionaba por la noche, y ese motor era muy costoso volver a encenderlo, como puede ser un horno o una máquina grande, yo lo que podía hacer era conectar esta máquina, ese motor a Internet para que en caso de que alguna falla sucediera o haya alguna baja de tensión o algún desperfecto mecánico, se enviara un mensaje a la gente de mantenimiento para que pudieran ir lo más rápido posible a resolver el problema. Esto parece bastante básico lo que digo, pero llevó unos cuantos años poder lograrlo, ¿sí? Las máquinas antes para funcionar mandaban un mensaje sonoro o mandaban un mensaje de luz para poder informar que algo fallaba. Hoy en día las máquinas tienen capacidad de conectarse a Internet. Hoy en día todo tiene prácticamente conectividad a Internet. Desde que prácticamente tenemos todos un celular en la mano, todas las cosas tienen la capacidad de conectarse. Entonces, cuando uno habla del concepto de IoT, está hablando de eso, de dispositivos o máquinas, cualquier elemento electrónico o eléctrico con capacidades de conectarse a Internet. Y esa es una descripción o una necesidad básica. Si no se puede conectar a Internet, no es parte del Internet de las cosas. Y para que las cosas, sí, que cuando digo cosas, como dije antes, cualquier elemento electrónico, eléctrico, cualquier máquina, para que se pueda conectar a Internet, tiene que haber un Internet para las máquinas, ¿sí? Nosotros como humanos convivimos y manejamos... Ah, denme un segundito que me tocaron el timbre. Bueno, ahora sí, perdón, justo en el peor momento. Sí, 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 justo estamos grabando, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Inconvenientes siempre pueden ocurrir. Bueno, como les decía,
para que un dispositivo se pueda considerar como parte de Internet de las cosas, tiene que tener conectividad de Internet. Les voy a dar un ejemplo bastante sencillo con el cual todos convivimos, ¿sí? Que por ejemplo hoy en día un celular podría formar parte de lo que llamamos el concepto de Internet de las cosas, ¿sí? El celular en realidad es una máquina muy potente porque cuando empezó en realidad era simplemente un teléfono y que las capacidades que tenía un celular era poder llamar, hacer comunicación, ¿sí? Poder llamar a otra persona. Pasó tiempo hasta que el celular se pudo conectar a Internet y ser algo más. Hoy en día es un dispositivo que puede hacer un montón de cosas de manera automática, como por ejemplo recibir mensajes, recibir mails, y para que eso suceda tiene que haber un mundo en el cual el celular pueda comunicarse con otros. Un mundo en el cual también los humanos pueden comunicarse. Un humano puede mandar un mensaje por WhatsApp, Telegram o cualquier red social a otro humano a través de Internet. Pero también las máquinas se pueden mandar mensajes entre sí. Es donde entra el poder de todo este mundo. Y es donde entra el concepto de industria 4.0, donde las máquinas pueden mandarse mensajes para poder optimizar trabajos o hacer trabajos en conjunto. Por ejemplo, si yo tengo una central eléctrica y tengo que distribuir más energía a un cierto sector, tal vez ese trabajo se tenga que hacer constantemente, ese ajuste se tenga que hacer constantemente por las noches, por la mañana, por las tardes, y a veces no es posible de que siempre esté un operador tomando ese tipo de decisiones, entonces tal vez para las decisiones más recurrentes se utiliza Internet para que las máquinas hablen entre sí y ese trabajo se pueda realizar a cabo. Entonces, Internet es un medio que las máquinas van a usar para comunicarse, desde el punto de vista de optimizar procesos, desde el punto de vista de seguridad, como por ejemplo si yo tengo tal vez un montacarga en una fábrica y se está desplazando, el montacarga tal vez puede tener visibilidad de ciertos objetos, pero no va a poder verlo todo. Otras máquinas o otras cámaras o otros elementos que estén en el sector me pueden avisar de que hay algo peligroso adelante y que el montacarga no tiene que seguir avanzando. Entonces, las máquinas, la idea es que cada vez más se comuniquen para que tengan este tipo de eh, poder o trabajo entre ellas. Y se está utilizando un montón, por ejemplo, en depósitos o en líneas de producción donde lo que se quiere es lograr que las máquinas puedan interactuar entre ellas, tal vez en un ambiente mucho más rápido y veloz de lo que lo era antes, ¿sí? Uno siempre tal vez identifica una máquina como un elemento torpe, pero las máquinas cada vez están tomando más velocidad en lo que hacen. Otro ejemplo son los autos que por sí solo un auto para conducirse de forma autónoma, sí que hoy hay un montón de autos que lo están intentando lograr, la realidad es que ese mundo va a ser mucho más probable o mucho más viable cuando los autos puedan hablar entre ellos. Es muy difícil que un auto esté esquivando peatones o esté esquivando otros vehículos si no pueden hablarse. El auto que está al lado le podría decir a otro auto que hay peatones más adelante, o los autos que están adelante en la ruta podría avisar a los autos que están atrás que hay un accidente. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ir mejorando a medida que más máquinas se suban a este concepto de Internet de las cosas. Julián también dice los tractores, sí, los tractores también hoy están metidos dentro de Internet de las cosas, un montón de tractores se manejan con pilotos automáticos o tienen sistemas para poder mejorar lo que es el rendimiento de los, eh, como se dicen, los agroquímicos, con la idea de reducir la cantidad de agroquímico que se utiliza y que en realidad cada vez más nuestras cosechas sean más verdes y menos tóxicas. Pero para poder hacer eso también se usa mucho el concepto de Internet, el posicionamiento y compartir información para que las máquinas puedan trabajar lo más eficiente posible. Sí, Julián. Eh, en el caso de los tractores, ¿eso sigue siendo igual Internet de las cosas a pesar de que puede ser que a veces uno esté teniendo, o sea, muchos tractores se manejan autónomos por GPS, pero yo desconozco si al mismo tiempo están conectados a Internet o no. Eh, Eso es algo que no sé. Yo sé que a GPS sí tienen su conexión al sistema de geoposicionamiento para poder hacer las siembras bien y respetar los nuevos hileras de siembra, pero no sé, ¿están conectados a Internet o no? Y depende, hay equipos que se conectan a Internet, por ejemplo, para bajar el mapa que tienen que seguir, o si es un mapa de pulverización, en qué zonas tienen que tirar más, en qué zonas tienen que tirar menos. Como vos decís, para la navegación se basan en el GPS al 100%. Hay algunos equipos que usan Internet para mejorar la precisión del GPS, pero en el campo todavía no en todos lados, y menos que menos en Latinoamérica, hay acceso a Internet en todos los lugares. Ahí es donde, bueno, nace el tema de las
ciudades inteligentes y otro tipo de forma de poder transmitir Internet que no sea por el clásico Wi-Fi o Ethernet que todos conocemos, sino que bueno, hay otras maneras que están más optimizadas para dispositivos en lugares donde hay poco o nada de acceso. Entonces, para lo que es la parte rural y ganadería y agricultura, hay algunas cosas que no son 100% Internet de las cosas, sino que están parcializadas. En momentos sí, en momentos no. Depende del acceso a Internet o redes de celular. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de ganadería, uno puede colocarle collares inteligentes a los animales para saber cuánto han comido durante el día, cuánta sombra o cuánto han bebido. Normalmente esos collares no tienen acceso a Internet por un montón de razones, no solamente por la restricción del lugar, sino por el consumo de la batería. Pero normalmente esos collares cuando llegan a un lugar en común, como por ejemplo ya sea el lugar donde después los animales pasan la noche, ahí capaz uno sí pone un receptor, una antena con capacidades un poco más grandes, con mejor conexión a Internet, y ahí el sistema se conecta a ese lugar central y sube toda la información junta, entonces uno tiene la estadística de cómo los animales se comportaron durante ese día o esa semana. Sí, Dan. Yo me acuerdo que cuando, bueno, estuve en una charla ya, porque yo fui a una escuela agrotécnica, y nada, nos dieron un poco sobre este nuevo sistema, sobre rastreo sobre toda la ganadería y demás. Y me acuerdo que usaban un sistema de chip, o sea que, no sé, mantenían a los animales en un lugar específico, o sea, sin necesidad de un GPS, y por ejemplo, para controlar la alimentación y demás cosas, como que manejaban, ¿cómo decirlo?, el instinto del animal y hacían que cada que tenían hambre tienen que ir a tal lugar y cuando se acercaban el chip no se chocaba con una pared y hacía como que pudiera pasar y nos podía pasar a comer y le daban su ración del día, por así decirlo. Y eso se entrecortaba en todo el día prácticamente. Capaz que, no sé, usan un sistema de chip corte como si fuera una tarjeta de crédito, por ejemplo, que ya tienen chip y nada, de ahí las controlan. Y el chip tiene cierta numeración que controlan a tal animal, a tal vaca. Nada, o sea, yo me acuerdo que usaban ese sistema y es bastante práctico, pero obviamente no se maneja tanto acá en Argentina. Hay lugares que sí, pero la maquinaria es carísima. Por eso mayormente está así, o sea, tuvo más tecnología, más, ¿cómo decirlo? Con más tecnología allá en Estados Unidos. No me acuerdo que dimos toda esa charla. Tal cual, es así, tal cual lo decís vos, la tecnología que se utiliza es tal cual la de la tarjeta de crédito o cualquier prenda de ropa que hay en un supermercado que salta una alarma cuando uno pasa sin haber pasado por la caja antes. La, todo ese tipo de elementos que utilizan este tipo de maquinarias o máquinas se los llaman sensores y actuadores. Y una de las cosas principales que hace el IoT, ¿sí? Al poder tener máquinas que se conectan a Internet, las máquinas lo que buscan hacer en definitiva es transformar una variable física o un elemento físico que uno quiere monitorear. Por ejemplo, el elemento físico puede ser quiero saber si el animal está comiendo, el elemento físico puede ser quiero saber si el tractor está cosechando, sembrando en el lugar adecuado, si esa variable física transformarla en algo digital. Entonces, el IoT lo que hace, o una de sus principales razones de ser, es poder convivir e interactuar con el mundo físico y subir información de manera digital para que otras máquinas las aprovechen o para que un sistema haga un cálculo o una analítica sobre esos datos. Esos elementos que interactúan con el mundo físico se los llaman sensores y actuadores, que basado, si hago la analogía con el ser humano, los sensores son como los sentidos, ¿sí? La vista, el tacto, el gusto, el oído, ¿sí? Es lo que uno puede captar del mundo que nos rodea, y los actuadores son los elementos que usamos para modificar el mundo físico. En lo que es el humano son brazos, piernas, en lo que son robots o máquinas son, por ejemplo, estamos hablando recién de no sé, vertederos de comida, podría ser una puerta que abre el lugar al vertedero de comida, ¿sí? Esa puerta es accionar, es un actuador, y la manera en la cual la vaca se identifica ante el actuador o ante la puerta es a través de un sensor de distancia, como los que tienen las tarjetas de crédito o la ropa, y eso es un sensor que está detectando un animal y un actuador que lo está dejando pasar. Julián pregunta, ¿esa interacción debe ser programada? Sí, todo eso obviamente que está programado, y está programado en los chips, en los dispositivos de IoT. Y los dispositivos de IoT además, si tienen la capacidad de conectarse a Internet, tienen un montón de ventajas adicionales, como por ejemplo uno poder saber todo el tiempo que está pasando,
porque el problema de que las máquinas no estén conectadas a Internet es que las máquinas fallan, todo falla, ¿sí? En algún punto todo fallará, y cuando las cosas se conectan a Internet tenemos la posibilidad de saber por qué, cuándo y dónde, que es muy importante, poder recaudar información. Un sensor de distancia es un dispositivo IoT, depende de la complejidad que tenga, puede ser que no, puede ser que sea un sensor y simplemente eso detecte el chip a distancia, lo que se llama el NFC a distancia, y eso sea todo lo que detecta el sistema y no esa información la manda de manera eléctrica a otro más. Entonces, ese sensor que manda información de manera eléctrica sin compartirla de manera digital, no sería un dispositivo IoT. Bueno, IoT tiene que tener internet, ¿no? Pero antes de ir más atrás, para que el dispositivo pueda tener conectividad a internet, tiene que ser un dispositivo digital, tiene que tener la capacidad de interactuar con otros sistemas, tiene que poder ser programable, ¿sí? Tiene que poder ejecutar algún programa en C, en C++ o en Python para que después se pueda conectar a internet. ¿El collar conjunto de sensores sería un dispositivo IoT? Sí, en ese caso sí. Y si no tiene conectividad a internet, lo hará a través de una interfaz, como una antena, o lo hará a través de otro sensor, pero ya tiene las capacidades para ser un dispositivo IoT, tiene la suficiente inteligencia. A ver si justo acá había. Hablando un poco más del mundo de IoT, sí, principalmente el enfoque que tiene al menos el curso que nosotros damos es IoT en el borde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir IoT en el borde? Quiere decir que estamos trabajando con dispositivos IoT lo suficientemente potentes para conectarse a Internet, ¿sí? Un dispositivo IoT en el borde, o en inglés, Edge, son dispositivos que normalmente pueden ejecutar Python, por ejemplo. O sea, lenguajes tales que permitan programar al dispositivo, pero no solamente eso, sino conectarse a Internet. Ustedes ya sabrán, por lo que han cursado hasta ahora en los cursos, que Python tiene la capacidad de mandar información a la nube o recibirla y manipularla. Entonces, un dispositivo en el borde o dispositivo Edge es un dispositivo IoT con capacidad de conectarse a Internet lo suficientemente potente como para poder ejecutar programas basados, por ejemplo, en Python. Muchos de estos sistemas en el borde o dispositivos Edge de IoT trabajan con Linux, por no decir el 99.9%, ¿sí? Hay un montón de dispositivos IoT súper famosos, como por ejemplo Arduino, Raspberry, Blackbird, Orange, y debe haber alguno más muy conocido. Y bueno, cualquier marca de fabricante de chips, cuando te vende un dispositivo en el borde, te vende un dispositivo que maneja Linux. Linux es la base de todos los dispositivos IoT. Es una de las razones por la cual IoT existe, porque Linux es un sistema operativo muy potente, muy flexible y muy óptimo para poder correr en dispositivos de menos prestaciones que una computadora. Y lo que va a hacer ese dispositivo en el borde o ese dispositivo Edge es interactuar con los sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de cercanía, como recién hablamos, sensores de posición, por ejemplo, y los actuadores. Entonces, todo eso es lo que tiene encargado el dispositivo en el borde, ¿sí? Poder recompilar todo este tipo de información, poder interactuar con el mundo físico y mandarlo a la nube. Y muchas veces a través de, usando el sistema operativo Linux por debajo. Cuando toda esa información se sube a la nube, la manera de manipular esa información es a través de lo que se llama plataformas de IoT. Las plataformas de IoT no solamente sirve como un lugar bonito para ver datos, sino que sirve para control y monitoreo. Porque los dispositivos, cuando están distribuidos, no dejan de ser elementos que uno tiene que cuidar y mantener. Los dispositivos interactúan con cosas físicas y por lo tanto pueden sufrir daños, se pueden romper o pueden envejecer, su batería puede arruinarse con el tiempo, se pueden quedar sin energía, puede pasar un montón de cosas. Entonces, todo lo que es el control, monitoreo, mantenimiento de esos equipos se hace a través de una plataforma que todo el tiempo está recolectando información y está mostrándonos cómo está nuestro dispositivo. Y algo también muy importante que se hace con las plataformas IoT es poder desplegar nuevo código en los dispositivos. Volviendo al tema de los animales, imaginen ustedes que tienen tal vez 10.000 collares distribuidos en el campo y de repente encuentran un bug en su código que hace que la batería funcione el doble, ¿sí? Que la batería dure el doble y ustedes dicen, ahora tengo que desplegar este nuevo código que acabo de hacer. ¿Van a ir a buscar esos 10.000 animales? Bueno, la respuesta es no. Si tienen que hacer eso, tal vez, y ustedes son el dueño de esa empresa, tal vez se fundan pagándole a gente que lo haga. Entonces, una de las cosas muy importantes que uno hace cuando trabaja con IoT
no es solamente monitorearlos, que eso es muy importante, no pueden, ustedes tienen que intentar darse cuenta que hay un problema antes que el cliente los llame, sí, eso es muy importante, sino también poder desplegar código de manera automática y a través de la nube. Cuando un dispositivo es IoT, casi siempre lo van a poder hacer porque tiene conectividad a Internet. Tal vez no siempre tiene conectividad a Internet, pero de vez en cuando la tiene y ya con eso alcanza. Como hablábamos antes de los tractores o los animales, si el dispositivo es lo suficientemente potente, cuando el tractor o el animal vuelve a la base, vamos a decir, consigue conexión a Internet y uno puede monitorear qué estuvo haciendo o desplegar código, desplegar software. Casi siempre, cuando uno habla de desplegar software, lo va a hacer a través de Docker. ¿Sí? Hay excepciones, pero casi siempre uno lo hace a través de Docker y es la tendencia, lo que se está marcando, usar contenedores. Porque gracias a tener en general Linux disponible en estos dispositivos, uno tiene Docker gracias a tener Linux. Entonces, Docker es una herramienta también muy importante que en otros cursos también se ha mostrado, pero en este curso toma más importancia aún porque es la manera que vamos a usar para desplegar código de manera automática a través de la nube. Entonces estas son como las bases a la cual se desarrolla en el curso, ¿sí? Cómo poder manejar un sistema operativo basado en Linux, ¿sí? Esta es uno de los pilares del curso, aprender a usar Linux, porque es muy importante. Cómo conectar o consumir datos de sensores o actuadores, y cómo conectar el dispositivo a plataformas que permitan hacer despliegue de código a través de Docker y monitoreo de salud o control a través de Prometheus, que es otra herramienta de control también muy utilizada hoy en día, que es open source. Y todo esto, ¿sí? La conexión entre el mundo físico y el mundo digital a través de MQTT. MQTT, que está acá abajo chiquito, es un protocolo de comunicación que nació para IoT y hoy en día se usa para un montón de cosas. No solamente se usa para IoT, se usa en microservicios en la nube, para mandar información. La verdad es que es un protocolo que fue tan bueno en su momento que se adoptó para un montón de cosas más. Pero nació principalmente para IoT y es una manera de que tienen los dispositivos para mandar información entre ellos. Entonces, MQTT va a ser el medio que se utiliza para comunicar la información entre los dispositivos entre sí o entre los dispositivos y la nube. Bueno, hasta acá todo muy bonito, todo muy lindo, pero hablando concisamente de lo que es el curso, como todos los cursos, la idea es que ustedes no tengan que hacer ninguna inversión más allá de una computadora y horas, ¿sí? Horas de práctica. IoT, la realidad es que si uno no la aborda de una manera inteligente, puede llegar a gastar mucho dinero para empezar. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tal vez quiere aprender y no tiene las suficientes herramientas, termina comprando productos para poder aprender IoT que terminan siendo caros. Y cuando uno arranca, lo mejor es intentar entender qué es lo que uno quiere hacer, entender lo que a uno le gusta antes de invertir más dinero, vamos a decir. Es por eso que nosotros lo que buscamos acá en el curso es que todo lo que hagamos en el curso pueda ser simulado, que usted no tenga la necesidad de comprar nada, que con una computadora puedan hacer uso de todas las tecnologías que se usan en IoT. Entonces, una de las principales cosas que se usan en el curso es una máquina virtual, porque como bien antes les dije, todos los dispositivos IoT, bueno, la gran mayoría de los dispositivos IoT que trabajan en el borde con suficiente capacidad de cómputo tienen un Linux, ¿sí? Y ese Linux es un Linux, ni más ni menos que en general puede ser un Ubuntu, puede ser un Debian, o sea, es una distribución de Linux que nosotros podemos instalar en nuestras propias máquinas. Y la máquina virtual es una manera de instalar un sistema operativo sin tener que modificar o alterar el sistema operativo que ustedes ya tienen. Yo en este ejemplo, hoy me estoy a propósito logueado en una máquina con Windows y ahora les voy a mostrar cómo enciendo en mi máquina con Windows una máquina virtual con Linux, sin ningún tipo de inconveniente. Y el Linux que estamos usando acá no es cualquier Linux, el que vamos a usar en nuestra máquina virtual. Es el mismo Linux que se ejecuta en la mayoría de los dispositivos en el borde, ¿sí? Son Linux preparados, reducidos en capacidades para poder entrar en un dispositivo. Por ejemplo, estos sistemas operativos, estos Linux, no tienen display, no tienen pantalla, no tienen interfaz de usuario, porque un dispositivo IoT no necesita pantalla de usuario. Ustedes lo van a manejar a través de código, a través de la consola. Voy a mostrar a qué me refiero con la máquina virtual.
acá se está abriendo, ¿sí? La máquina virtual es un sistema, es un programa que uno instala. En este caso yo estoy usando VirtualBox. Sí, esto es una de las cosas que se hace en las primeras clases, poder instalar y preparar todo el entorno. Voy ahora a lanzar la máquina virtual, que va a tardar un minuto o dos en arrancar, ¿sí? Mientras tanto les voy mostrando otras cosas, porque la máquina virtual no deja de ser una máquina, ¿sí? A pesar de que digas, como su nombre dice, virtual, no deja de ser una máquina que tiene que arrancar, que tiene que cargar programas, ¿sí? Como toda máquina, toda PC que uno tiene que esperar a que hasta que ésta arranque. Bueno, esta máquina virtual también tarda un minuto o dos en arrancar. Y todas las cosas raras o todas las letras raras que ahora ven es el arranque de Ubuntu. Uno se termina acostumbrando a estas cosas. Lo importante es que esto continúe, continúe, continúe hasta que arranca. Es el mismo tipo de mensaje que uno vería cuando conecta un dispositivo IoT, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo en mis manos tengo una Raspberry, que es una Raspberry, creo que es una Pi 3. Sí, es una Pi 3. Sí, es una Raspberry con un chip para conectarse a Internet a través de Wi-Fi. También tiene cable Ethernet. Y el sistema operativo que corre en este bloquecito, en esta Raspberry, es el mismo sistema operativo que ahora está siendo ejecutado en esta máquina virtual que ya terminó de arrancar, ¿sí? Acá dice InnoveIoT y yo podría escribir comandos de consola para ver el contenido de la máquina virtual. Nosotros no vamos a usar la máquina virtual desde la consola de la máquina virtual porque es súper incómoda, sino que vamos a usar Visual Studio Code para eso. Visual Studio Code es súper potente, hoy en día tiene eh, librerías para todo, y una de las librerías que tiene incluida es la posibilidad de conectarse remotamente a otra máquina. Así que es algo muy utilizado, más que nada en IoT. Uno no programa IoT en el chip, sino que programa en su máquina, uno trabaja en su máquina y cuando el código está listo lo despliega, lo manda al chip. Trabajar el chip sería muy engorroso, principalmente porque no tenemos pantalla y segundo porque el chip es lento. Programar el chip sería muy aburrido porque tardaría un montón en hacer cualquier cosa. Entonces, para poder conectarme a esta máquina virtual, uno abre Visual Studio Code y hay que instalar un plugin que, bueno, obviamente yo ya lo tengo instalado para no perder ahora tiempo, pero es el plugin este verde que está acá abajo, que lo que hace es conectarse remotamente a otra máquina. En este momento se está conectando la máquina virtual que se llama Inove, que tiene esta IP y que, bueno, me pide una password, obviamente, para poder entrar a la máquina. Y esa es la manera como uno trabaja con los dispositivos, ¿sí? Los programa a distancia de manera remota. Y esto es así con todos los dispositivos, no solamente con Python. Si uno trabajara con otro lenguaje de programación, también uno programa en su máquina, produce el software, produce el código y lo manda al dispositivo final. En Python es más fácil, es más rápido porque uno puede probar tan rápido como apretar el botón F5. Si el mismo botón F5 que ustedes usaban para poder debuguear en un programa común, lo pueden también usar en IoT. Si eso es una de las cosas buenas que tiene Python, es muy rápido, muy fácil de lanzar un programa. Julián pregunta, bueno, si una máquina tiene que estar encendida para que Visual Studio Code pueda trabajar, para que Visual Studio Code se pueda conectar, sí, sí. O sea, para que Visual Studio Code se pueda conectar a esa máquina, la máquina tiene que estar prendida. Pero uno puede trabajar con la máquina apagada, ¿sí? Trabajando en un entorno separado, que eso es una de las cosas que permite Docker, por ejemplo. Docker lo que permite es crear un entorno virtual en el cual uno trabaja y después ese entorno se asemeja al 100% al lugar donde uno va a trabajar al final. Entonces, si uno no tiene conectividad a esa máquina en ese momento, puede trabajar de manera offline. Python es un lenguaje que es multiplataforma. Si uno puede programar un código fuera del dispositivo, lo prueba y lo ensaya en su máquina y después lo puede mandar al dispositivo y debería funcionar, aunque uno no use Docker, ¿sí? Porque Python es multiplataforma por naturaleza. Solamente hay muy poquitas cosas de Python que tal vez falla en el dispositivo, que no falla en la PC, pero son las excepciones. Otro lenguaje de código sí tendrían que tener todo un sistema virtual para emular el dispositivo. Acá nosotros emulamos el dispositivo para que sea 100% real, pero la realidad es que ustedes no necesitan ningún dispositivo para programar, ya que Python es multiplataforma. Pueden programar en su computadora y después mandar el código al dispositivo. En Linux, o sea, en esta máquina virtual que es un Linux que representa el dispositivo, ya viene Python, ¿sí?
Python ya viene en Linux, es una de las bases de Linux, entonces ya está todo preparado. Yo, por ejemplo, ahora voy a escribir acá la palabra Python, y es muy chiquitito, pero quiero que me crean que en este momento aparece la palabra Python 3 y Python si me está diciendo que encontró esas dos librerías. Como les dije antes, bueno, esta consola es medio incómoda, es chiquita de leer, no tiene muchos colores amigables. La consola que usamos para trabajar con el dispositivo es la consola del Visual Studio Code, ¿sí? La misma de siempre, la terminal. Yo cuando abro una terminal conectado al dispositivo, estoy en el dispositivo en este momento. Si yo escribo Python, me aparece lo mismo que aparecía en la otra consola. ¿Sí? Y la versión de Python que viene en este Linux es la versión de Python 3.8.10. Ya todo viene instalado automáticamente en Linux. Entonces, esta máquina virtual me va a permitir simular al 100% el dispositivo como tal. Pero hay otras cosas que me faltan simular. Me faltan simular dos cosas muy importantes para poder armar un sistema IoT. Primero de todo, me falta simular o utilizar sensores y actuadores. Si en este momento todavía no les dije cómo, pero en este momento yo les dije que ustedes no hacían falta comprar nada y van a poder usar sensores y actuadores. ¿Y de dónde se van a preguntar? ¿De dónde van a sacar sensores y actuadores si la idea no es comprar nada? Bueno, como dije al principio de la charla, uno de los mayores dispositivos IoT que todos tenemos cerca nuestro en este momento es un celular, ¿sí? Y con cualquier celular que tengan Android, ustedes van a poder utilizar sus sensores actuadores para, por ejemplo, acceder al GPS del celular, acceder al posicionamiento, a la velocidad, a la luz o a la cámara. Todos esos datos se pueden acceder del celular y los vamos a usar tal cual se usarían sensores por separado. O sea, uno puede comprar un GPS por separado, podría comprar una linterna o podría comprar un sensor de posición. Lo vamos a usar todo desde el celular sin tener que invertir un peso gracias al mundo de lo que es la programación. Todos esos simuladores y esa forma de acceder a los datos ya se los vamos a dar hecho, ¿sí? Estos simuladores que acceden a esa información. Y lo que va a hacer el simulador es colocar la información que obtiene del celular en MQTT, que va a ser nuestro protocolo de comunicación, para que desde nuestro código podamos acceder a los sensores o a los actuadores y utilizarlos. Y mismo vamos a trabajar con una plataforma IoT, ¿sí? Las plataformas IoT hay un montón, existen un montón, hay pagas, como las plataformas de Amazon, de Google o de Azure o de Microsoft. Nosotros desarrollamos una propia para no tener que pagar ningún tipo de licencia, ustedes la pueden usar de manera libre y gratuita. Es una plataforma, es un panel, es un dashboard donde vamos a poder enviar información de nuestro dispositivo IoT, desde todos sus sensores y todos sus actuadores y monitorearlo. Una plataforma donde podamos ver la ubicación, una plataforma donde podamos ver si el dispositivo está funcionando, cuál es el consumo de energía o de memoria del dispositivo, poder encenderlo, poder apagarlo, poder manipular la luz, la cámara, todas esas cosas desde el panel de control o el dashboard que está pensado para este curso. Les voy a mostrar cómo es el dashboard. Yo les voy a pasar el link por si quieren chusmearlo. Si quieren chusmear, para poder acceder tienen que poner su usuario de campus y la contraseña es la contraseña que se usa en el curso, que es esta que les dejo en el chat. Y una vez que ustedes ingresan, ven un mapa, ¿sí? Donde en este mapa van a aparecer todas las personas que conecten sus dispositivos IoT acá. En este momento no hay ningún dispositivo conectado, pero la idea es que ahora yo conecte este dispositivo IoT, que es este Ubuntu, a esta plataforma a través del uso de MQTT. Y desde este panel de control se puede controlar, bueno, el mapa, cuántos usuarios están conectados, qué usuarios están conectados, o sea, es decir, qué dispositivos están conectados a esta plataforma, los actuadores del dispositivo para poder controlarlo, los sensores, el estado. Antes de mostrarles esto, quiero conectar el dispositivo para que vean cómo se ve esa información. Sí, para poder conectar el dispositivo, tengo que lanzar un programa, que es un programa que se realiza durante el curso, que está dentro de este repositorio. Lo voy a lanzar con Docker. Ejemplos de clase resueltos. Ejemplo 4. Ahí sí. Ahí lo lanzo con Docker. Y acá tengo que lanzar
la aplicación o la aplicación del dron para poder conectarme a los sensores del celular. Bien. Bueno, ya está todo funcionando. O sea, tenemos software o código ejecutándose en el dispositivo, que lo que va a hacer es capturar la información que proviene del celular y mandarla a la plataforma. La aplicación que les acabo de mencionar, que se conecta al celular, es esta. 192.168.0. A ver en qué me equivoqué. El puerto. 5010. Esta aplicación que ahora estoy lanzando también la puedo ingresar desde el celular. La idea es conectarme a esta aplicación desde el celular porque básicamente la idea es enviar la información de los sensores de mi celular hacia el dispositivo IoT. Así que me voy a conectar desde el celular porque de la máquina no tengo ningún tipo de sensor. No tengo GPS, no tengo sensor de movimiento, no tengo cámara. Bueno, cámara sí. No tengo linterna. Todas esas cosas sí las tengo en el celular. Así que voy a conectarme a este IP desde el celular. Puntos barra barra 192.168.050 2 puntos 5010. Avanzada. Permitir. Bien. A ver si se llega a ver. Ahí está conectado la aplicación donde se ve un dron. Sí que el dron se mueve cuando muevo el celular, porque en este momento el sistema está leyendo los sensores del celular de posicionamiento. Y si se fijan, si volvemos al dashboard, aparece un puntito en el mapa, que es el puntito que representa este celular. Si este celular, que está actuando como sensor y actuador, está conectado a la máquina virtual y la máquina virtual procesa esa información y la retransmite a la plataforma. Y la plataforma me dice que Hernán está situado en este lugar en el mapa. Y así serviría con cualquier dispositivo o aplicación que se conecte a esta plataforma. Exactamente, bueno, Julián, exactamente eso. El punto que se ve acá es la posición de este celular en el mapa. En los usuarios aparece que estoy conectado, sí, porque lo que está conectado no es el celular, sí, lo que está conectado es el dispositivo IoT, que es la máquina virtual. El celular está actuando como fuente de datos, está actuando como sensor y actuador. ¿Sí? Cuando me refiero a sensor, me refiero, por ejemplo, al sensor GPS, el mapa. Y cuando me refiero a actuador, me refiero, por ejemplo, ¿sí? a prender la luz del flash, desde el, desde el, desde el dashboard. ¿Sí? Yo puedo prender la luz desde el dashboard, desde la plataforma, o mismo yo puedo apagar la luz desde el celular. Entonces, el celular tiene un actuador, ¿sí? El actuador es esta luz y esta luz la controla el dispositivo IoT. Entonces, la puedo controlar yo desde, como decía antes, desde la plataforma, avisándole al dispositivo para que le avise al celular, o desde el celular para que le avise al dispositivo y le avise a la plataforma. Y otro actuador más son los motores, sí, los motores del dron, que también se puede controlar desde la plataforma o se controlan desde el celular. Igual siempre que digo controlar, es un camino, es un flujo de información. Si el controlador sigue siendo siempre el dispositivo es el corazón. ¿Sí? Esta máquina virtual es el corazón o el lugar donde todo el software está siendo ejecutándose y el celular solamente hace de sensor o actuador. Sí, Julián. Pero entonces se podría tranquilamente dar la situación en que o sea, tener sensores y actuadores a los que no se les puede dar ningún comando y vos tengas que hacer todo desde la interfase, ¿no? ¿Se puede dar sensores? Los sensores actuadores están en el celular, o sea, en este curso los usamos del celular para no tener que comprar
chips o hardware, el software que controla, o sea, el código que controla los sensores siempre está en la máquina virtual. O sea, es decir, siempre está en el dispositivo IoT. Está en el código de Python que ejecutamos, que es este código que está acá, de este repositorio. Claro. Yo lo que digo es que vos podés ver desde el celular que estás usando como, ¿cómo se dice? Como, Como fuente de datos, como simulador. sensor, el celular que Claro. estás usando como sensor también lo estás usando como display de plataforma donde vos podés decir encender o apagar la luz. Claro, exactamente, Un porque caso medio especial sería, ¿no? sí, es como decir que uno tiene una, o sea, supongamos que un actuador, en este caso, bueno, es una linterna, pero supongamos que esa linterna en realidad es una luz de emergencia. Esa luz de emergencia tal vez se puede encender desde apretando un botón en el aparato, si en la máquina física hay un botón para encender la luz de emergencia, que sería lo equivalente a encender la luz del celular, porque es el lugar donde se encuentra el actuador, o esta luz de emergencia se enciende sola porque por internet llega un mensaje que le dice al sistema que algo está sucediendo o algo va a suceder, por favor encender la luz de emergencia. En ambos casos, la luz de emergencia se enciende por un estímulo. El estímulo puede venir del lugar físico donde se encuentra la luz, a través de presionar un botón, o desde la nube. Pero quien enciende la luz, en cualquiera de los dos casos, con el estímulo, es el dispositivo IoT que tiene el control de encender la luz. ¿Sí? Más allá de que uno Ah, tocó un pulsador o el mensaje vino de la nube, todo llegó al mismo lugar. perfecto. Es decir, las instrucciones pueden venir de distintos lugares, pero el ejecutor es uno solo, que es el código que está escrito en el, bueno, sé que es ¿en dónde está escrito ese código físicamente? ¿Es una placa madre o qué? El código físicamente está escrito en este Visual Studio Code que estás viendo ahora, que vamos a mostrar el código para que lo vean que es Python. Y acá está, en este repositorio que estamos viendo, ejemplo de clase 4. Ejemplo de clase 4, IoT Bridge, main, ¿sí? Main.py. Este es el código de Python que se está lanzando. Sí, que por ejemplo acá está analizando el acelerómetro y analiza los datos del acelerómetro. Bueno, eso no lo mostré, pero ahora si quieren se los muestro. Acá es donde recibe la información por MQTT. Estos son los tópicos, o sea, están todas las cosas que escucha por MQTT. eh, y en algún lugar enciende la luz. Vamos a ver dónde se enciende la luz. Estado de luz 0, estado de luz. Acá decide qué valor poner el estado de luz, ¿sí? Si tiene que poner la luz, si tiene que encender la luz o tiene que apagarla, y acá es donde prende o apaga la luz, en función de esa variable. Este código de Python que está siendo lanzado en este Visual Studio Code, que lo lancé hace unos minutos, está siendo ejecutado en esta máquina virtual. ¿Sí? A pesar de que parezca que mi PC, este Visual Studio Code está conectado a otra máquina, que simula ser un dispositivo IoT, sí, simula ser la Raspberry, pero no estoy conectado a la Raspberry, estoy conectado a la máquina virtual. Y bueno, algo que sí me faltó mostrar es, más allá de, hay varias cosas que vemos en el curso, porque MQTT es como el pilar, ¿sí? Linux y MQTT es lo más importante de IoT, pero hay un montón de cosas además que son parte del mundo de IoT. Más allá del mundo del monitoreo, que ya lo mencioné, o el despliegue de código a través de Docker, que también lo mencioné, es el análisis de datos de señales, ¿sí? Porque uno cuando habla de análisis de datos piensa tal vez en inteligencia artificial, donde se analizan costumbres o Excel o bases de datos, pero en IoT el análisis de datos que se hace sobre señales. Y una típica señal es la señal de un sensor, y uno de los más utilizados es el sensor de la aceleración, ¿sí? El sensor de aceleración se usa en todas las cosas hoy en día. El airbag, por ejemplo, usa este tipo de cosas. Un montón de actuadores usan el sensor de aceleración para tomar una decisión. Y una de las clásicas características que tiene un celular con el sensor de aceleración es encender la luz cuando uno hace un gesto, ¿sí? Poder detectar un gesto, si un gesto es hacer algo, poder detectar un gesto tiene que poder hacer a través de lo que es el movimiento. Y el movimiento se traduce en aceleración. La aceleración es lo que mide el sensor de aceleración, o sea, qué tanto yo muevo el aparato. A ver si acá están los sensores. Si acá hay dos sensores que estamos monitoreando. Este es el sensor de aceleración que yo les decía. Ven que si empiezo a mover el celular, la gráfica cambia, porque el sensor de aceleración está detectando cambios. Y este es el sensor de orientación. Yo cuando cambio
la orientación del celular, cambia el valor del sensor. Entonces uno puede hacer cosas como, por ejemplo, contemplar que estoy girando una manija, entonces puedo accionar algo, o con el sensor de aceleración, si yo lo muevo rápido, puedo encender la luz. Así que esta es una clásica función del celular. Yo lo muevo rápido y puedo encender o apagar la luz. Ese tipo de cosas también son parte de lo que vemos en el curso, se llama análisis por flanco y análisis de estados, y es una de las cosas también importantes que se hace en IoT porque no todas las decisiones se toman en la nube, hay muchas decisiones que hay que tomarlas in situ en el lugar según la característica de los sensores, de los datos. Y por último, lo último que me faltó mostrarles, bueno, es el estado del dispositivo. Esto también es importante, en este caso en el dispositivo, cuánta RAM, en este caso la máquina virtual, cuánta RAM se está consumiendo, cuánto disco, cuánta CPU, cuánta temperatura, en este caso no está levantando temperatura, ni siquiera se está midiendo, pero estas características también son importantes de medirlas constantemente, sin monitorear el dispositivo. Y bueno, recapitulando un poco todo lo que vimos hoy como un pantallazo súper rápido, IoT es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Como todo en la vida, pero lo más importante en IoT es el despliegue de software, ¿sí? Porque como yo le dije antes, es muy importante cuando uno controla un montón de dispositivos, saber cómo lo vamos a actualizar, porque no existe la idea de yo lanzo un dispositivo y nunca más lo actualizo en mi vida. Hoy en día saben que no es así, todo se actualiza, entonces es muy importante el tema del despliegue, del deploy, es muy importante eso. Es muy importante la parte de testeo, ¿sí? De monitoreo, porque los dispositivos van a fallar, eso siempre va a ser así, las cosas fallan, las cosas se rompen, pero uno tiene que saber cuándo y por qué. Entonces también es muy importante todo eso. Para que todo eso suceda, es decir, para que el despliegue pueda ser posible y el testing o el testeo pueda ser posible, el aparato tiene que estar conectado a Internet y cuando se conecte a Internet se va a querer comunicar con el otro sistema y todo eso lo hace a través de MQTT, que es la parte de comunicación que se usa en IoT principalmente. Entonces, todo lo que vamos a ver en el curso es basado en MQTT, toda la parte de comunicación, MQTT a través de Wi-Fi. Y muy importante también lo que son los algoritmos de análisis de señales. ¿Sí? Como bien les mencioné antes, es muy importante que el dispositivo también pueda tomar sus propias decisiones sin tener que hablar con alguien en la nube, alguien en Internet, poder tomar decisiones como por ejemplo encender la luz, encender la lámpara, si detecta movimiento, porque hay alguien en la habitación. Entonces estos son como los pilares. Es muy importante que acá no está el pingüinito, muy importante Linux. ¿Sí? Linux está en todo lo que es IoT, eso es el lugar donde más está, ¿sí? Es por mayoría Linux es el sistema operativo que se usa en IoT y por lo tanto es muy importante aprenderlo. Y es algo que también es muy valioso para ustedes. El día de mañana realicen proyectos o no de IoT, Linux es algo que es súper valorado en la industria del software, del código. Por lo tanto es una linda experiencia o una linda habilidad de adquirir lo que es el uso de sistemas operativos como Linux. Ignacio pregunta, ¿cómo interactúas con el hardware sin modificar el firmware y portando librerías del sistema operativo? ¿Cómo interactúas con el hardware sin modificar el firmware? ¿Estás hablando del hardware del dispositivo o el hardware que lo rodea? De las dos. A ver, en este caso no estamos actualizando el firmware, ¿sí? No, estamos actualizando el software. No estamos actualizando el kernel ni el sistema operativo del dispositivo, sino que estamos actualizando el código que se ejecuta sobre él. El sistema operativo no lo tocamos, el sistema nosotros lo desplegamos con un sistema operativo y después sobre ese sistema operativo construimos cosas, ¿sí? Y todo básicamente cuando uno despliega basado en Docker. Entonces Docker nos hace como capa de abstracción del sistema operativo, sin tener que modificar el sistema operativo, podemos modificar el código interactuando con los periféricos que tiene el dispositivo. Si el dispositivo tiene una actualización de hardware, es decir, el dispositivo físico tiene una actualización de hardware, es decir, le voy a agregar un chip Wi-Fi, eso es imposible de hacer remotamente. Si quiero actualizar cuestiones físicas del dispositivo, como de nuevo, agrego un chip Wi-Fi, bueno, no me queda otra que tener que pedir que esos dispositivos vuelvan a fábrica, a agregar el chip Wi-Fi y ahí sí va a haber una actualización del sistema operativo.
Y el código que construya, de nuevo, va a ir arriba de un Docker y va a manejar los periféricos nuevos que ese sistema contenga. Entonces, obviamente que todo tiene sus límites. Todo se puede hacer a distancia mientras lo que es la base o los fundamentos del sistema no cambien, que es principalmente el hardware, el bicho donde yo estoy colocando mi sistema arriba. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Básicamente era una demo y una charla súper rápida y súper distendida. No sé si quieren hablar de algo más o alguna otra duda que tengan sobre lo que es el mundillo del IoT. ¿Sí? Acá, de nuevo, un poco lo que hablamos al comienzo, vamos a trabajar sobre sistemas que tengan la capacidad de conectarse a Internet. Hay un gran mundo fuera de eso, sí, que es el mundo de los sistemas embebidos, donde uno trabaja con dispositivos de mucha menor prestaciones, que no tienen capacidad de conectarse a Internet, que no tienen capacidad de conectarse a Linux. Ese tipo de dispositivos tienen menos prestaciones, por lo cual hay muchas de estas cosas que vimos hoy que no se pueden aplicar ahí. Por eso, como dije antes, el curso está enfocado al uso de dispositivos con capacidades de conectarse a Internet y ser llamados un dispositivo IoT, como una Raspberry o una BlackBerry o un Orange o cualquier dispositivo con esas capacidades, o una máquina o un celular, como quieran verlo, ¿no? Lo que tengan a disposición con conectividad a Internet y que pueda usar Linux. Y bueno, ya que estoy, recordarles, como para que lo tengan en cuenta, este curso es un curso de especialización, ¿sí? O sea, para poder hacer este curso uno tiene que tener los fundamentos de programador Python, porque es importante porque se va a ver bases de datos, se va a ver Flask, son cositas que uno ya da por sabido a la hora de hacer un curso de especialización. Y los cursos de especialización son tres, ¿sí? Hoy les hablé de IoT, pero también está Django y también está Analytics. Respondiendo rápidamente a tu duda, Julián, ¿dónde se aprende Linux? En el curso. Si en este curso se aprende Linux como parte del curso. Si querés aprender Linux por tu cuenta, fuera de lo que es IoT, también lo puedes hacer. Linux no es algo exclusivamente de IoT, ni mucho menos. Pero una de las cosas que más se ven en este curso es Linux, ¿sí? Al menos durante las primeras 3 o 4 clases se hace mucho hincapié en el uso de Linux, en cómo navegar por el sistema, en cómo utilizarlo, cómo bajar cosas, cómo instalar paquetes para poder utilizar el sistema operativo. Todo a través de la máquina virtual, que es una de las cosas que nosotros les dejamos para que usen, ¿sí? Una máquina virtual es un simple programa que tienen que instalar en una máquina con Windows. Cualquiera funciona lo más bien, hay que tener solamente espacio en el disco para colocar esa máquina virtual. Y bueno, lo que es respecto al calendario, lo que es respecto a este año o a este semestre, eh, Python IoT es una especialización que se da en 2 momentos del año. Una es ahora en mayo, si mañana empieza lo que es la primera clase del curso de IoT, y la siguiente apertura de Python IoT es en noviembre, mientras que las próximas aperturas de las otras 2 especializaciones de Django y Analytics son las dos, de los 2 cursos son en julio. Y próximo a julio, si no me equivoco, es en octubre, si es el otro momento del año donde abren estas dos. Python IoT lo que tiene de especial es que, bueno, es un curso más orientado, como decía antes, al uso de Linux, al uso de MQTT, al uso de manejar sensores y actuadores, mientras que Django es un curso orientado al uso de aplicaciones web y a construir una aplicación web, como por ejemplo este dashboard, ¿sí? Podría haberse hecho con Django, si fuera, en este caso no se hizo porque era muy simple, pero si quiere hacer un dashboard completo y seguro, es conveniente usarlo con Django. Y lo que es Analytics es básicamente análisis de datos, inteligencia artificial, ¿sí? Como para que tengan una noción súper por arriba del tema. Si les interesa las otras especializaciones, ya hemos hecho charlas sobre Django y Analytics. Estas charlas están disponibles en YouTube si quieren chusmearlas. Y si no, si tienen acceso al campus, dentro del campus, en la parte de especializaciones, hay un sector donde se da toda la información sobre los 3 cursos, incluido las últimas charlas que se brindaron de cada uno de ellos. Y bueno, lo que es contenido, como decía antes, nada más de mi lado, y agradecerles por haber participado, por las preguntas, que la verdad que fueron súper buenas y salieron cosas muy interesantes para charlar. Si quieren hablar de algo más, nos podemos quedar hablando de cualquier tema
que en cuestión. Hablando del tema del campo, yo trabajé 5 años en el tema del campo, ganadería y desprecisión, así que sabía un poquito de las cosas que estábamos hablando, un poquito nomás, ya pasó tiempo de eso, pero estuve en varios rubros de lo que es el mundo de IoT, así que si hay alguno en particular donde yo les pueda brindar un poco de luz, un poco de información, totalmente agradecido y dispuesto. Si hay algo que quieran charlar, posterior a esta charla, en cualquier otro momento, ya saben que también me pueden encontrar por el Discord si quieren hablar más de estos temas. Y también está Javier, que es la persona que da este curso, que también es compañero mío, que también pasamos un montón de cosas y también tiene un montón de experiencia en el tema, y es el que da este curso de especialización. Así que, bueno, si quieren hablar o comentar algo más antes de terminar, lo que es el contenido de la charla ya nos podemos dar por hecho. Yo mientras tanto voy a apagar la máquina virtual para ganar un poco más de espacio. Llamo máquina virtual. Cerramos el Visual Studio Code. Y ahí cerramos la máquina virtual. Ahí recuperamos 1 GB de memoria RAM y 16 GB de disco. ¿Sí? Lo que suele ocupar una máquina virtual que representa un dispositivo clásico de IoT. Bueno, muchas gracias Pedro y bueno, muchas gracias a todo el resto, como les decía antes, por haber participado y vamos a estar avisando cuando esta charla se suba a YouTube por si la quieren volver a ver o repasar una parte y cualquier otra cosa si no hablamos por el Discord. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Saludos.